toda la vieja creación fue enterrada en el sepulcro juntamente con Jesús y se quedó allí. ¡Alabado sea el Señor! Que hay tal sepulcro maravilloso y todos hemos sido enterrados allí. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. Saludamos a nuestro hermano Guido Olivares, que nos acompaña una vez más aquí en el programa en el día de hoy. Bienvenido, Guido. Gracias. Me siento muy contento. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. Guido, con respecto a los dos aspectos de la muerte del Señor, ¿podría usted repasar con nosotros el aspecto redentor y el aspecto de impartir vida? En el Evangelio de Juan, el relato acerca de la crucifixión de Cristo es diferente a los otros evangelios, ya que presenta estos dos aspectos, el aspecto redentor y el aspecto de impartir vida. En los otros tres evangelios solo se menciona el aspecto redentor, pero en el Evangelio de Juan se presentan los dos aspectos tipificados por las dos sustancias que brotaron del costado de Cristo. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Del costado abierto del Señor Jesús manaron dos sustancias, sangre y agua. La sangre señala al aspecto redentor y el agua señala el aspecto de impartir vida. Hebreos 9:22 dice: y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de pecados. En 1 de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el aspecto redentor en la crucifixión de Cristo. El otro aspecto, tipificado por el agua que también salió de su costado, nos muestra que su muerte fue una muerte que impartió vida. Cuando Cristo murió, su vida divina fue liberada, así como el agua que fluyó de su costado. También podemos ver este aspecto en la expresión que Jesús dio acerca del grano de trigo, el cual cae en tierra, muere y lleva mucho fruto. Según este versículo, la muerte de Cristo fue una muerte que liberó su vida, y esta vida fue impartida en nosotros para producir la iglesia. Por tanto, cuando Él murió, no solo quitó nuestros pecados, sino que también impartió su vida en nosotros. La redención tiene como fin impartir vida. Amén. Comencemos entonces nuestro estudio vida con el hermano Witness Lee, quien nos dará un relato de la resurrección, con un punto que muchas veces es descuidado aún por los eruditos. Now, hallelujah. Ahora, aleluya. We have come Llegamos to the resurrection. a la resurrección de Cristo. He passed the examination. Él pasó por el examen que le hicieron. Él pasó por la sentencia que le dieron. Él pasó por la prueba de la muerte y también pasó por el descanso de la honra humana. Y después de todo esto, Él ahora resucitó en la gloria divina. Tenemos que ver este primer día de la semana, porque este es el día más grandioso de toda la Biblia. Y solo les puedo indicar los distintos aspectos de este día tan maravilloso y tan grandioso. Y primeramente, este día es llamado el primer día de la semana. Esto significa que es un comienzo, porque como un periodo de tiempo, una semana tiene 7 días, así que el primer día de la semana es el comienzo.
Y este período aquí representa una era. Por lo tanto, este primer día de la semana es el comienzo de una nueva era. El día en el cual el Señor Jesús resucitó fue un día designado por Dios. El Salmo 118:24 dice: este es el día que hizo Jehová. Si usted lee el contexto aquí, podrá ver que esto se refiere al día de la resurrección del Señor. En Salmos 2:7, este día yo te engendré, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En tercer lugar, este día es llamado el tercer día que predijo el Señor. Él predijo unas cuantas veces que después que Él fuera crucificado, en el tercer día se levantaría de entre los muertos. En cuarto lugar, en Apocalipsis 1:10, y también fue llamado por los santos de la antigüedad, el día del Señor. Él resucitó como la primicia de la resurrección en este día. Hay que leer cuidadosamente 1 Corintios 15, 20 a 23 para ver esto. Él fue engendrado en resurrección para llegar a ser el Hijo primogénito de Dios. Escuchen esto. Como el Hijo unigénito de Dios, Él no necesitaba ser engendrado. Pero para que el Hijo unigénito llegue a ser el Hijo primogénito entre muchos hermanos, sí necesitaba nacer en resurrección. Tienen que leer cuidadosamente Hechos 13:33 y Hebreos 1:5, porque estos dos versículos nos dicen que en resurrección el Hijo unigénito nació como el Hijo primogénito entre muchos hermanos. Guido, ¿podría elaborar este punto de que Cristo fue engendrado en la resurrección para llegar a ser el Hijo primogénito de Dios? Hemos oído mucho que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, pero tal vez no estemos tan familiarizados con el hecho de que Cristo también es el Hijo primogénito de Dios. Juan 3:16 es un versículo muy popular que todos sabemos, el cual dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. También Juan 1:18 declara que Cristo es el unigénito. Pero Cristo también es el Hijo primogénito de Dios, puesto que después de su encarnación, su muerte y su resurrección, Él recibe este nombre. ¿Por qué? Porque en la encarnación, Él se puso un elemento que no tenía nada que ver con la divinidad, la carne humana. Como Hijo unigénito, Cristo solo tenía divinidad, pero no humanidad. Cuando Él se encarnó, se vistió de carne y sangre, es decir, que se vistió de la naturaleza humana. Esa humanidad no podía ser llamada el Hijo de Dios. Pero al pasar por la muerte y entrar en resurrección, su naturaleza humana fue santificada, elevada, transformada e introducida en la filiación divina. Por lo tanto, ahora Él sí puede ser llamado el Hijo primogénito de Dios. El hecho de que Él sea el Hijo primogénito indica que hay más hijos de Dios. Puesto que Él es el primero, esto significa que debe haber un segundo, un tercero y así sucesivamente. De hecho, sabemos que hay millones de hijos que han sido producidos por su resurrección y traídos a esta filiación. En este aspecto, en su resurrección, Él produjo muchos hijos de Dios que tienen la vida y la naturaleza de Dios, pero no la deidad. Aleluya. Muy bien. Regresemos entonces al hermano Witness Lee. When he resurrected, Cuando Él resucitó, he left something in the tomb. Él dejó algo en el sepulcro. John, never forget, is a book No se olviden que Juan
es un libro de alegorías. Y lo que está escrito aquí también tiene esta clase de significado. Él fue sepultado, pero no fue enterrado sin nada, no fue enterrado desnudo, sino que fue envuelto. Cuando lo enterraron, él estaba envuelto con los mejores lienzos, con lienzos de lino. Él entró al sepulcro con algo de la vieja creación. Y esto significa que la vieja creación fue puesta en el sepulcro cuando él fue enterrado. En cierto sentido, se puso la vieja creación sobre sí mismo y fue al sepulcro y fue enterrado allí. Y después resucitó de entre los muertos. Él se levantó de entre los muertos, pero dejó todos los lienzos en el sepulcro. Y esto significa que él se levantó de entre los muertos, dejando todas las cosas de la vieja creación que él había traído y las dejó allí. Se quedaron allí como un testimonio de que él se alejó de la muerte, que él salió de la muerte. Tenemos que darnos cuenta que en el sentido espiritual, a los ojos de Dios, toda la vieja creación fue enterrada allí, en esa pequeña tumba. Lo crean o no, les digo que este es un hecho maravilloso, que incluye a su viejo hombre, que incluye a su viejo yo, incluye a su vieja creación. Toda la vieja creación fue enterrada en el sepulcro juntamente con Jesús y se quedó allí. ¡Alabado sea el Señor! Que hay tal sepulcro maravilloso y todos hemos sido enterrados allí. Hagamos una pausa para considerar este maravilloso punto de cómo el Señor entró en el sepulcro envuelto en lienzos y sudario, pero al salir los dejó en el sepulcro. Hermano, ¿qué significa esto? Los lienzos con los cuales su cuerpo fue envuelto para ser sepultado eran algo de la vieja creación y representan la vieja creación. Esto significa que él fue crucificado y sepultado junto con la vieja creación, la cual él llevó sobre sí al sepulcro. Pero al resucitar, salió del sepulcro y dejó allí la vieja creación. Esta es una revelación maravillosa. La vieja creación no salió del sepulcro. Él dejó esa vieja creación, esos lienzos, en el sepulcro. La vieja creación es el viejo hombre, el viejo yo y la vieja naturaleza. Todo esto fue enterrado juntamente con Cristo y cuando Él resucitó, todo esto fue dejado allí en el sepulcro. Eso quiere decir que nosotros también debemos dejar la vieja creación donde Él la dejó, allí en el sepulcro. Amén. Guido, ¿qué significa dejar al viejo hombre en el sepulcro donde lo dejó el Señor? O sea, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? Esa es una pregunta muy interesante, Víctor. Dejar nuestro viejo hombre obviamente no significa que tenemos que entrar físicamente en un sepulcro. Pero el hecho que Cristo dejó la vieja creación en el sepulcro y salió en resurrección, indica que todos nosotros, los que creemos en Cristo y lo hemos recibido para que more en nuestro ser, debemos vivir por esta vida de resurrección. Es decir, debemos vivir por la vida del Señor que mora en nosotros y no por nuestra propia vida natural. Necesitamos permanecer contactando al Señor continuamente en nuestro espíritu para vivir por su vida y no por nuestra propia vida, que es natural y caída. Cuando fuimos resucitados juntamente con Cristo, fuimos puestos en otra esfera, que es una realidad espiritual. No obstante, en nuestro yo, en nosotros mismos, todavía estamos en la vieja creación. Por tanto, el punto que necesitamos ver es que no debemos vivir en el viejo hombre, en nuestra vieja creación, sino que debemos vivir en la nueva vida que recibimos cuando Cristo entró en nuestro espíritu.
Entonces, en vez de vivir solamente por nuestra mente o por los deseos de nuestro cuerpo, ahora necesitamos vivir por el espíritu de vida que está en nuestro espíritu. Al contactar al Señor, invocar su nombre, orar y tener comunión con Él, nos mantenemos en resurrección en nuestro diario vivir. Así es. Volvamos al mensaje con nuestro hermano Lee. Not only so, listen to this. Y no solo esto, escuchen. Those wrapping things Los lienzos que fueron dejados were allí left there no fueron dejados de una manera desordenada, situation. sino que más bien estaban de una manera muy ordenada. Los lienzos, el sudario, fueron doblados de una manera apropiada y dejados también en un lugar apropiado. Ahora nos hacemos estas preguntas. ¿Quién le quitó los lienzos al Señor? ¿Y quién le quitó el sudario de su cabeza? ¿Y quién dobló todo ese lino? ¿Y quién lo puso allí en ese buen orden? ¿Qué creen ustedes? ¿Los ángeles? No fueron hechos por los ángeles. Fue hecho por el Señor mismo. El Señor Jesús fue el que estaba resucitando. Y Él resucitó por sí mismo. Y ciertamente no necesitaba la ayuda de los ángeles. Así es que, ¿qué estaban haciendo los ángeles allí? Solamente estaban observando. Ellos fueron los testigos. Claro, yo no lo vi, ni nadie tomó una fotografía y me la enseñó, pero yo creo que después que el Señor estaba allí recostado, estaba reposando hasta que la hora había llegado, entonces Él le dijo a la muerte, muerte, ha llegado la hora y me voy a levantar y voy a salir de tu dominio y me voy a quitar todas estas envolturas de mi cuerpo resucitado y voy a dejarlas todas en un buen orden para que sea un testimonio de mi resurrección, que estoy saliendo de ti. Y 2 de los discípulos van a venir a ver esta situación. Y después de este tipo de plática le dijo, muertecita, me despido de ti. Hasta luego. Y se alejó de la muerte. Él no estaba deprisa, ni estaba apresurado, ni estaba agitado o excitado. Él estaba muy en paz. Vio alrededor de él, en esa pequeña muerte, y esa muertecita no podía hacer nada contra él, pese a que la muerte estaba tratando de retenerlo, de no dejarlo ir. Pero no había posibilidad que la muerte pudiera asirlo a él. Así es que él se quitó los lienzos y las dobló y las puso de una manera ordenada en su lugar adecuado, y el sudario de su cabeza lo dobló bonito y lo puso en otro lugar, y mientras tanto la muerte estaba allí observándolo. Y él hizo todo de una manera sencilla, simple. Era fácil para él. Nada lo amenazaba. Él se estaba despertando de su sueño, sin prisa, sin apresurarse, sin estar excitado. Y le dijo a la muerte, me despido de ti, he acabado mi misión y ya llegó la hora que yo me aleje de tu dominio, de tu esfera. Esta fue la verdadera situación cuando el Señor se levantó de entre los muertos. Aún los 2 ángeles, qué sorprendente, estaban allí, sentados. Uno en el lugar donde había estado su cabeza y el otro en el lugar donde habían estado sus pies. Estos 2 angelitos estaban allí como los 2 querubines del propiciatorio que estaba en la cubierta del arca, observando, viendo cómo el glorioso Señor, que es la resurrección, estaba haciendo esta obra maravillosa de alejarse, de salir de la muerte amenazadora.
Y esta muerte no amenazaba a Jesús, sino a todos nosotros. Y los dos ángeles estaban allí, viendo, observando. Así que ellos fueron los dos testigos más fuertes que el Señor Jesús resucitó, sin prisa, sin temor. Les digo, yo creo esto, y basado en este punto, solamente este punto de que todo había sido dejado allí en su lugar apropiado y en orden. ¿No es esto maravilloso? De paso, también quiero señalarles una cosa más, que el testimonio de la resurrección del Señor provino de dos fuentes. Una es del hombre, porque saben que todos los lienzos de lino fueron ofrecidos al Señor por dos discípulos honorables, José y Nicodemo. Y al final, lo que ellos ofrecieron al Señor, debido a su amor al Señor, fue hecho un testimonio sólido, substancial de la resurrección del Señor. Y la otra fuente fue que Dios mandó a dos ángeles para hacer el testimonio. Así que podemos ver que el testimonio fue enviado por Dios. Una fuente fue del hombre en la tierra y la otra fue de Dios de los cielos. ¡Alabado sea el Señor! Ambos, tanto Dios como el hombre, tanto el cielo como la tierra, estaban allí como un testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¡Aleluya! Verdaderamente este es un glorioso testimonio. Ciertamente. Es muy significativo que cuando el Señor resucitó, no tiró desordenadamente los lienzos y el sudario que cubrían su cuerpo por todo el sepulcro. Él fue muy cuidadoso. Él colocó los lienzos en un lugar y dobló el sudario que había estado sobre su cabeza y lo colocó en un lugar aparte. El asunto principal es que estos lienzos fueron dejados allí de una manera ordenada como testimonio de su resurrección. Por tanto, cuando los discípulos llegaron al sepulcro, pudieron comprobar que el cuerpo del Señor no había sido robado tal como les habían dicho. El hecho de que los lienzos hubieran sido puestos allí y el sudario hubiera sido doblado y colocado ordenadamente en un lugar aparte, indica que el mismo Señor había hecho esto cuando resucitó a manera de testimonio. Por un lado, tenemos el testimonio divino de los ángeles y por el otro, el testimonio humano de los lienzos y el sudario puestos allí. Ambos son testimonios de que Él resucitó. Amén. Muchas gracias, hermano Guido, por haber estado con nosotros en el programa y espero que pronto esté nuevamente con nosotros. Gracias por haber sido tan amables de invitarme de nuevo al programa. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.